español, con ponentes de Brasil, ponentes de México, ponentes de Argentina, Colombia y Ecuador. Este evento totalmente gratuito, donde tenemos 42 avales, de los cuales 14 son universidades de México, Paraguay, Colombia y de Perú. Doctor Carlos, Muchas sus gracias. palabras de despedida. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y los dejo en la inmejorable compañía de nuestro, bueno, es que estamos en el CAPL, de nuestro presidente, el doctor Martínez Lascano, que es el de, ya les hablé de la revista, doctor, porque esto que presenté, pues está publicado en la Perfecto. revista Jurídica de Primera Instancia. Bueno, pues los dejo en inmejorable, con inmejorable expositor. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Ahorita me conectan en el Facebook. Mucho Gusto en éxito. saludarte, Carlos. Gracias, gracias, Felicidades. doctora. Un abrazo grande hasta San Luis Potosí, pasando por Mérida. Hasta pronto. Gracias, doctor. Doctor Alfonso, bienvenido. Aquí son las 13 horas con un minuto acá en Ecuador, siendo 27 de febrero del 2026. Tenemos la misma hora en Colombia, Perú, Panamá y Cuba, y 2 horas más allá en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, me parece también. Doctor, ¿qué horas allá en México y desde qué parte nos está saludando? Estoy en Tuxtla. Hola, buenos días o buenas tardes, perdón. Estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que es un estado de México, del sureste, y son las 12:02 de la tarde. Claro que sí, doctor. Doctor, le comento que ya hemos tenido algunos ponentes, hemos iniciado a las 8 de la mañana, 8:30, perdón, hora Ecuador, y hemos tenido ponentes de Brasil que con su intervención en portugués y también ponentes de México, de aquí vamos a continuar con ponente de Colombia y pues vamos a cerrar la jornada ya pronto con nuestras siguientes intervenciones. Doctor, coménteme por favor acerca de su formación académica y su experiencia profesional. Bueno, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié una maestría de Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma de Chiapas. Soy doctor en Derecho Público por la Universidad del Sur y tengo un postdoctorado en la Universidad Mediterránea de Italia. Y, y ya, esa es parte de mi formación. Gracias, doctor. Una pregunta, ¿va a proyectar las diapositivas? Muy bien, Sí, ya la ahora sí se subí. reflejan, ya está. No, sí, en este momento se proyectaron aquí en la plataforma del StreamYard. Voy a ponerlas entonces en el escenario para poder que se puedan visualizar y usted pueda iniciar con su ponencia, doctor. Tiene 55 minutos, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy amables. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, querida abogada, entusiasta, promotora de la vida académica desde Ecuador, Carolina Ramón. Siempre es un placer colaborar en lo posible con este esfuerzo académico tan importante que vienes desarrollando en Latinoamérica, más que en Ecuador, en Latinoamérica, inclusive a veces cruzando el Atlántico. Bueno, yo he cambiado un poco la exposición porque les he venido hablando en otras sesiones, en otras oportunidades sobre el derecho procesal convencional. Prácticamente voy a hacer lo mismo, pero de otra perspectiva, que le he llamado la arquitectura de la justicia convencional. Y aquí hay que ver dos cuestiones importantes. Uno, que existen tres sistemas, el de América, el de Europa y el de África. Y que estos tres sistemas tienen una característica similar, que son subsidiarios. Es decir, que primero es el Estado quien debe responder sobre la protección efectiva sobre los derechos humanos. Y en caso de que el Estado sea ineficaz para ello,
pues en determinado momento están los sistemas regionales, independientemente del sistema universal de la ONU. Pero los sistemas regionales para mí son más interesantes en cuanto a su estructura, porque en el corazón de estos, pues tienen un órgano jurisdiccional, y este órgano jurisdiccional emite sentencias, y estas sentencias son obligatorias para los estados parte. Aquí también hay algo que podríamos decir un mito o una falacia sobre la idea de supranacionalidad, que este derecho es supranacional, que está por encima de los estados, lo cual es completamente desatinado, porque en primera instancia los estados deben aceptar el convenio, y en el caso de Latinoamérica, aparte de aceptar el convenio, deben aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, más que una idea de subordinación de los estados hacia el sistema regional, es una idea de ser complementarios, porque implica una soberanía responsable al pretender, a través de estos mecanismos creados por los mismos estados, fortalecer de manera voluntaria los derechos humanos de la población que cada uno tiene. Entonces el Estado, cuando firma un tratado, pues no pierde poder, al contrario, lo ennoblece, sobre todo cuando trata sobre derechos humanos. Entonces hablaríamos de una soberanía responsable, que no es una conquista más que la democracia, porque la democracia hay que verla en sus dos aspectos. Uno de ellos es la democracia instrumental, cómo se llega al poder, cómo se puede participar en las contiendas políticas para llegar a ser representante popular. Pero la democracia más importante, desde mi punto de vista, no importa quién gobierne, sino cómo gobierne. En ese sentido, hablamos de la democracia sustantiva, que es la que se refiere a los derechos humanos. Entonces podemos hablar de que existe por los propios estados un modelo de justicia convencional que inclusive no tiene un poder jerárquico ni es impositivo. Y aquí tenemos los tres pilares que podríamos decir de la justicia regional, que en determinado momento se encuentran desarrollados en tres pilares que le hemos llamado. Uno en América, que de una u otra manera es un órgano de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y su finalidad es, cuando se violen derechos humanos, pues a través del sistema interamericano, que es diferente a la OEA, de derechos humanos, existe una reparación integral, y podríamos decir que este sistema se ha perfeccionado a partir de 1969, que es cuando se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como Pacto de El Salvador. El Pacto de San José, perdón. El Pacto de San José. Bueno, en Europa tenemos el Consejo de Europa, que tiene una característica que podríamos decir especial, que es el margen de apreciación. Que el margen de apreciación es algo que es cuestionable desde la óptica de América, porque permite a los estados flexibilizar la protección de derechos humanos con el argumento de que ellos son los que conocen más el contexto donde se aplican los tratados, los convenios internacionales de derechos humanos. Y su base es el Convenio de Roma de 1950. Y después tenemos a África, que podríamos decir que hay un impulso en África sobre los derechos colectivos. Se habla de los derechos humanos y los pueblos. Entonces ya va más allá de lo individual,
sino de origen hay una protección colectiva. En este sentido, la base es la Carta de Banjul de 1981. Bueno, estos serían los tres pilares de los sistemas regionales de protección de derechos humanos que hasta hoy existen. Ahora, el modelo interamericano es un sistema bifásico porque tiene dos instituciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un filtro inicial, es un órgano político que lo que le interesa pues es resolver de manera más armónica el caso que se le presenta y posiblemente llegar a un acuerdo entre las partes, entre la posible víctima y el Estado demandado, para a través de su trabajo resolver armónicamente como un medio alternativo de solución de controversias estas disputas. La víctima o la presunta víctima llega o debe llegar al sistema interamericano, como dije anteriormente, una vez agotado todos los medios de defensa nacionales, siempre y cuando estos sean eficaces. Si no lo son, hay excepciones para ir directamente ante la comisión. Se tienen 6 meses para que la víctima, una de la última resolución del Estado, de los órganos del Estado, pueda participar a través de una petición ante la comisión. Una vez que la comisión interviene, si no se llega a un acuerdo entre las partes, puede emitir recomendaciones. Y si en esas recomendaciones determina que hubo violación de derechos humanos, le da vista al Estado para que pues, las cumpla, pero no son vinculatorias. El Estado puede decir no estoy de acuerdo. Y entonces surge la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual los estados, hay 20 estados en América que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, entre ellos Ecuador, Colombia, México, Brasil, Argentina, etc. Una vez que el caso llega a la Corte, hay un promedio, de acuerdo con los últimos informes, de 24 meses para resolver el conflicto. Si la Corte determina, una vez hecho el procedimiento, determina quién o quiénes son víctimas, si es que hubo una violación de derechos humanos, establece una serie de medidas importantes que tienen como finalidad la reparación integral. Y esa reparación integral, pues podríamos decir que hay medidas simbólicas, como disculpas públicas, hay cambios estructurales, por ejemplo, a México se le ha condenado porque en la Constitución mexicana tenemos, y de manera sarcástica podríamos decir, en el capítulo de derechos humanos y sus garantías, tenemos dos figuras que violan derechos humanos, que es la prisión preventiva oficiosa y el arraigo penal. Entonces ahí deberíamos tener una reforma a la Constitución, sobre todo por el otro efecto muy importante que son las garantías de no repetición. Sin embargo, la eficacia de estas sentencias, si bien es cierto que son vinculatorias, dependen de la voluntad del Estado. Lo que hace la Corte es que en un tiempo determinado emite sentencias sobre supervisión de cumplimiento de las sentencias y va poco a poco diciendo qué partes de la sentencia el Estado ha cumplido o no ha cumplido. Una de las cuestiones en las cuales casi no se cumplen las sentencias de la Corte Interamericana es que las sentencias condenan al Estado. El Estado es el condenado, pero el Estado tiene agentes, es decir, quienes lo representan. Y también esos órganos del Estado
a través de la responsabilidad subjetiva, perdón, a través de la responsabilidad subjetiva, es decir, de materialmente quién por acto o omisión violó derechos humanos, tiene que tener una responsabilidad. Pero esa responsabilidad administrativa o penal le corresponde al Estado a través de sus normativa investigar de manera imparcial, seria y responsable y a través del debido proceso, pues una sanción a los victimarios. La Corte Interamericana determina responsabilidades internacionales para los estados. Las responsabilidades individuales es un campo de los estados. Ahora, en el caso de Europa, no es como derecho comparativo, sino es una descripción general, ¿no? Nosotros tenemos que ellos han modificado el sistema porque al principio tenían una Comisión Europea de Derechos Humanos. Ahora ellos no tienen una comisión, sino se puede ir directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es como un embudo. Miren, aquí podemos ver, de acuerdo con el informe del 2024, donde vemos ahí que hay pendientes de resolver o solicitudes pendientes alrededor de 60.350 casos nuevos. Y tan solo en el 2024 recibieron 36.800 casos nuevos o peticiones. Pero dentro de su infraestructura del tribunal tienen comités y tienen jueces únicos. Y aparentemente, a pesar de que es un órgano permanente y que tiene 47 jueces, el Tribunal Europeo, pues debería de resolver pues lo más pronto posible. Sin embargo, vemos que el 96% de las solicitudes son inadmitidas, lo cual quiere decir que solo el 4% de las peticiones individuales pues van a ser escuchadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prácticamente para mí es como si el sistema europeo tuviera una comisión pero interna, y esa comisión estuviera integrada por el juez único y por los comités. Y entonces vemos que ese acceso directo pues es muy restringido. Ahora, aquí esto nos hace llegar a una conclusión que podemos hablar de una clave en el concepto como una subsidiariedad reforzada, porque como mencioné hace rato, en Europa se ha desarrollado el concepto de margen de apreciación, una cierta flexibilización en la aplicación de los estándares europeos, porque con la idea que los estados conocen mejor pues sus realidades locales, ¿no? Y esto pues les da un margen de maniobra a los estados. En cambio, podríamos decir que lo contrario, lo opuesto, es en Latinoamérica. Y me refiero a Latinoamérica porque los órganos interamericanos, la Corte y la Comisión, pues nada más reciben en última instancia casos de 20 países, sobre todo los que llegan hasta la Corte, porque de los 35 países que aceptan de los 35 países, que conforman la OEA, pues solamente 20 han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y entonces eso hace que estén obligados los operadores jurídicos nacionales a aplicar un control difuso de convencionalidad. Lo que quiere decir que si hay una norma nacional,
o una práctica nacional que sea contraria al corpus juris latinoamericano, debe de adecuarse, inclusive muchas veces dejarse de aplicar, aunque sean normas constitucionales. En cambio, con la idea en Europa de el margen de apreciación, pues es más flexible. Ahora, en el caso africano, pues tenemos también el problema sobre el cumplimiento de las normas, de las sentencias, de las decisiones que emite el Tribunal Africano de Derechos Humanos y los Pueblos. La innovación e implementación adecuada es que ha generado jurisprudencia en casos importantes, como el caso Ojei versus Kenia del 2017, que versa sobre el medio ambiente, y versa sobre los pueblos indígenas y sobre la democracia y sobre los pueblos indígenas. Estoy en una conferencia, disculpe. Entonces, gracias. Entonces, esta innovación normativa pues ha creado una arquitectura más avanzada. Sin embargo, podríamos decir que hay varios casos en América Latina que han sido importantes, sobre todo para los derechos colectivos, como pudiera ser el caso Lacajonás, nuestra tierra versus Argentina, que estableció que es un derecho humano protegido por el artículo 26, la identidad cultural, y que además se le debe dotar de títulos de propiedad comunitaria, y el Estado está obligado a demarcar las tierras originarias, las tierras ancestrales para su protección. Sin embargo, aquí el caso de África es interesante porque generalmente en América Latina se ha hecho a través de jurisprudencia. Aquí en el caso africano, pues está en la misma carta. Ahora, aquí tenemos un problema muy grave porque hasta el 2006 había más de 400 decisiones. De estas decisiones, de estos casos, 87 están en ejecución y solamente se han ejecutado, de acuerdo con el informe del 2024 del tribunal, 2 sentencias completamente ejecutadas. Entonces también tiene alguna falencia ahí importante. Ahora, desde América Latina hemos desarrollado una doctrina que le he llamado el negativismo jurídico. El negativismo jurídico tiene la finalidad de detectar y sistematizar las causas por qué no son aplicables de manera eficaz los derechos humanos. Y se manifiesta con la omisión activa de aplicar una norma convencional. Por ejemplo, en México, la sentencia Rodríguez García y otros, que México desde la sentencia Radilla Pacheco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dicho que las sentencias que dictara la Corte Interamericana eran obligatorias para México. Sin embargo, vemos que todavía en la práctica judicial, a pesar de que el párrafo 303 de la sentencia García Rodríguez y otros dice que mientras no se reforme la Constitución, los jueces están obligados a hacer un control difuso de convencionalidad, es decir, a no aplicar la prisión preventiva oficiosa ni ordenar arraigos penales. Sin embargo, hemos participado en algunos foros con jueces, magistrados, y ellos pues tienen el temor de aplicar un control difuso de convencionalidad porque desgraciadamente, imagínense, proteger derechos humanos puede generar una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal para ellos.
y pues no tenemos jueces que sean valientes, sino se mueven como rebaño y en lugar de cumplir los propios pactos internacionales, la propia constitución, pretenden cumplir y disfrazar ese supuesto andamiaje para evitar hacer un control difuso de convencionalidad, lo que les ordena la Corte mexicana, a pesar de que sean contrarias a los derechos humanos. Porque México tiene, desde hace más de 12 años, una figura que creó la Corte indebidamente, que se denominan restricciones constitucionales. Y de eso pues casi no se menciona, ni se discute, ni se analiza. Sin embargo, quiere decir disminuir derechos humanos. Y entonces hay muchos factores que implican una evidencia del negativismo jurídico, inclusive cuando se usa la soberanía. La soberanía, cuando sale el concepto de soberanía como una soberanía decimonónica, lo que vemos es un lenguaje bajo, un lenguaje anacrónico, porque la soberanía debe ser para la población, quien en ella reside. Entonces, si tenemos, como dije al principio, mejores derechos humanos, más parámetros, lo que tenemos que hacer es aplicar una soberanía intelectual, una soberanía responsable y no disfrazar la violación de derechos humanos a través de ficciones como esto de la soberanía a rajatabla. También tenemos un problema, que lo he venido denunciando, que es la educación formalista. Es muy difícil a veces inclusive dialogar con personas que supuestamente tienen una preparación jurídica adecuada y resulta que están cerrados a la aplicación del sistema interamericano de derechos humanos y lo que buscan es evadir su cumplimiento, pero es algo risueño y la verdad es caricaturesco. Por ejemplo, en la Corte Mexicana de hace más de 12 años, como dije, creó esa figura de restricciones constitucionales, que significa que cuando la, la Constitución tenga un derecho humano, pero ese derecho humano también esté regulado por la Convención, a pesar de que en la Convención tenga parámetros mejores de protección, se dará a las restricciones constitucionales. Entonces, ¿qué significa una disminución de los derechos humanos en la población? Y entonces, bajo la idea de una soberanía arcaica y no bajo una soberanía popular o una soberanía intelectual o una justicia o una protección enfocada no a dogmas, sino a los seres humanos. Y entonces esto hace que tengamos un problema porque todavía en la mayoría de las universidades siguen siendo de carácter decimonónico, enseñando cuestiones de sistemas cerrados del derecho y a base de muchos formalismos. Ahora, el procedimiento ante el sistema interamericano de derechos humanos, como ya lo he mencionado, pues una vez que se han agotado los recursos internos, ante la falta de una justicia eficaz y el Estado se puede decir que ha fallado, pues se abre la puerta de entrada para ir al sistema. Cuando se presenta la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hace una figura que también se repite, eso ha sido muy cuestionado
en el procedimiento ante la Corte que se llama admisibilidad, que significa que realmente se cumplen con todos los requisitos de procedencia y el caso puede estudiarse por la comisión y también por la Corte. Una vez que ha sido admitida, pues se le da vista al Estado para que conteste ya sea el procedimiento ante la comisión o la demanda ante la Corte Interamericana. Esta inadmisibilidad masiva lo hemos visto como ejemplo en Europa y también, por qué no decirlo, en América Latina. Ahora, nosotros hemos establecido una fórmula importante y sencilla, siguiendo principalmente el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que todos los estados están obligados a tener un proceso que sea sencillo, que sea rápido y que sea eficaz para que tengamos acceso a una justicia real. Sin embargo, esto que suena muy sencillo, en la realidad se vuelve muy complejo. La mayoría de los procesos, como el juicio de amparo en México, no son sencillos. Tienen una plaga de formalismos que lo que es más desarrollado son las cláusulas de improcedencia, es decir, el por qué no admitir demandas de amparo. El plazo no es razonable. General, por ejemplo, imagínense en el caso multicitado de Rodríguez García y otros, las personas víctimas estuvieron 17 años en la cárcel en prisión preventiva oficiosa, lo cual es completamente una grosería institucional. Y entonces eso hace que sea, siguiendo esta misma fórmula, una justicia irreal. Ahora, nosotros vamos a decir que tiene dos elementos que suenan muy sencillos, pero son complejos. Para que una sentencia que proteja derechos humanos sea eficaz, debe reunir dos requisitos. Uno es la reparación integral a las víctimas de derechos humanos. Y nosotros vemos que en el juicio de amparo en México, y estoy seguro que en muchos países igual, como el mandato de seguridad en Brasil o la tutela judicial en Colombia, etcétera, las sentencias no ordenan la reparación integral. Y otra de las cuestiones para cumplir con esa eficacia es que se sancione a los victimarios, es decir, a las personas que han cometido la violación de derechos humanos. En este sentido, tampoco existe un procedimiento rápido y sencillo para sancionar a personas, a los victimarios. Por lo tanto, bajo esta fórmula sencilla, podemos decir que el juicio de amparo, pues no, por lo menos en México, no es eficaz, y eso se los dejo de tarea a los colegas de otros países para que determinen si su proceso, su medio jurisdiccional que protege derechos fundamentales o derechos humanos, pasan el test de eficacia. Ahora, bueno, aquí está también representado, aplicando la fórmula de que había mencionado, y de acuerdo con la investigación que he hecho, pues el juicio de amparo es excesivamente técnico, lento y a menudo sin reparación integral. Falla en sencillez y reparación. En el caso de Brasil, pues no es eficaz, está limitado para ordenar medidas estructurales. Y en el caso de Colombia, puede decir que está un poquito más avanzado porque hay un resultado mixto, eficaz individualmente, débil en investigación penal.
Es decir, es un poco rápido, es un poco eficaz, pero débil, como también en el sistema interamericano, el sancionar a los victimarios. Bueno, se ha dicho mucho también que la existencia del sistema interamericano puede en determinado momento convertirse en una cuarta instancia. ¿Qué significaría una cuarta instancia? Pues que venga a revisar si aplicó bien la ley, si los criterios en cómo valoró las pruebas son adecuados, es decir, si cumplió con la normativa interna. Pero en el caso de el sistema interamericano, lo que se hace es revisar si se cumplió con el tratado internacional, ya sea la Convención Americana de Derechos Humanos o todo el corpus juris latinoamericanos. La revisión, pues, es de buena fe, bajo el principio pacta sunt servando, y también el juicio es al Estado, no a los jueces. Es decir, no se sanciona ni se dice nada de los errores si los hubo de manera judicial por la falta de eficacia. Entonces estamos ante un control convencional y no ante una cuarta instancia. Bueno, por último, podríamos decir que hay una crisis en los estados de los diferentes sistemas en la ejecución de las sentencias. Pero esto también es ficticio y no es genérico porque, por ejemplo, hay un caso que llegó a la Corte, Muelle Flores versus Perú. Este señor había pedido pues que se le pagara, se le cumpliera el derecho que tenía a una pensión por jubilación. Y lo ganó en Perú. Pero ¿qué pasaba? Que no se ejecutaba, es decir, que no se cumplía, con 2 fallos inclusive, y llevaba 24 años de dictadas las sentencias. Tuvo que llegar el caso ante la Corte Interamericana y afortunadamente se le otorgó una pensión por jubilación. Afortunadamente también el señor Muelle Flores tenía en aquella época 88 años, no sé si todavía siga viviendo, esperemos que sí, y disfrutando de su pensión, ¿no? Que en última instancia, pues lo más importante es que esta justicia sea real. Si va a ser un cuello de botella como en los sistemas nacionales, pues deja mucho que desear. Y aquí ya vimos que en el sistema europeo hay una saturación por éxito, vamos a llamarlo sarcásticamente. Hay 60.350 casos pendientes por resolver. En el caso africano, pues de las 87 sentencias pendientes, hay solo 2 cumplidas, lo cual ni siquiera es el 10%, ni siquiera el 5%. Y en el caso de el sistema interamericano, pues tenemos un problema que las sentencias no se cumplen cabalmente. Quizás lo que hace es que se cumplan en cuanto al pago de daño inmoral, al pago de daño material, al daño inmaterial, perdón, pero en el caso de sancionar a los victimarios, de hacer una investigación seria, imparcial y responsable, pues deja mucho que desear. Entonces, cuando hablamos de la soberanía, frente a la defensa absurda de los derechos humanos, debemos de hablar de una soberanía a la humanidad. Esta soberanía a la humanidad es la mejor defensa de la soberanía en una justicia interna que funcione, que sea sencilla, eficaz y se convierta en una justicia razonable y real. Debe haber un interés nacional que sea necesario cumplirse con una dignidad universal. Es importante convocar a todos los estados
a que garanticen el cumplimiento de las sentencias, que se crean, que se cumplan con los mandatos, que una vez que se ha pasado por todo un proceso y que ha sido vencido el juicio, pues que haga honor a ese juicio, a esa contienda y sobre todo que proteja derechos humanos. Esto fortalecerá la institución interamericana, tanto de la Comisión y de la Corte. Yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que el derecho es un producto cultural, entonces requerimos una cultura jurídica que proteja a la persona y no como de repente nosotros escuchamos, la Corte es el guardián de la Constitución. Sí, pero ¿qué pasa cuando esa corte, por ser guardián de la Constitución, viola derechos humanos? Entonces, ¿qué es más importante? ¿El hombre o la Constitución? La Constitución es un medio y el hombre es un fin. Desde luego, cuando hablo de hombre, también hablo de mujer, en lo individual y en lo colectivo. Finalmente, podemos concluir que es fundamental establecer una soberanía con responsabilidad. La justicia convencional es un puente entre la soberanía y la humanidad, por una soberanía responsable. Esto no implica renunciar a la potestad, sino implica el aprovechar los avances en la cultura jurídica que se han desarrollado en los parámetros interamericanos, que son siempre superiores a los parámetros nacionales. Bueno, pues con esto termino. Lo que les he mencionado es producto de un artículo de su servidor que se llama La arquitectura de la justicia constitucional, incluyendo el informe anual tanto de la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo y el Tribunal Africano, y la propia Convención y la Carta Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos. Bueno, pues muchas gracias. Me fui de filo, así que si hubiera preguntas, estimada doctora Carolina, estoy aquí para lo que se diga. Hola, doctor. Sí, voy a poner, Hola. doctor Diego, ¿podría por favor encender la cámara para tomar una fotografía? Muchas gracias, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Acá son la 1 de la tarde con 40. Encender la cámara. Ustedes también, por favor, tomen una foto desde allá. Igual después yo les paso al finalizar todas las fotos a todos los ponentes. Hola Diego, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Doctor, buenas tardes. Lo mismo. Hola. Esperemos un ratito, doctor No. Alfonso. Espérenme un momento, porque estamos por aquí un poquito mal del internet, pero bueno, a ver. Muchísimas gracias. Doctor Alfonso, muchísimas gracias por su Bueno, ponencia, también por el tiempo que ha destinado a la misma y pues acá en este Congreso, 29º Congreso Multidisciplinario Permanente, evento totalmente gratuito con 42 avales, de los cuales 13 son universitarios, y pues agradecerle por su presencia y su participación dentro del mismo, doctor Alfonso. ¿Sus palabras de despedida? pues para mí siempre es un placer acompañarte en este esfuerzo que haces, un gran esfuerzo permanente ya desde hace tiempo, eh, y que inició con la pandemia, que fue una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. Y nada, a la orden siempre para lo que
tú nos convoques. Y agradecer siempre tu generosa y dedicada participación, que me permite encontrar a colegas como a Diego, que ahora nos estamos viendo más seguido también para hacer análisis desde nuestras perspectivas de lo que acontece en la protección de los derechos humanos en nuestro continente. Así que nos vemos pronto.